del 31º Congreso Nacional de Derecho Procesal de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, que auspicia esta tarde también. Contamos hoy con la presencia del profesor Berizonce, que nos acompaña y preside este encuentro, y con los expositores que conforman la mesa y que van a ser presentados en un momento más. Vamos a esperar poder transmitir en vivo, estuvimos con algunos problemas de transmisión, vamos a tratar de solucionarlo en breve para que todos quienes quieran participar puedan sumarse también a través de la vía de Facebook. Le pido por favor al administrador que me habilite el micrófono del profesor Berizonce, así podemos escucharlo. ¿Me abren el micrófono, por favor? En un momento más los desmuteamos, Roberto. Dani, ¿lo desmuteás, por favor? Así puede empezar. Sí, no lo puedo desmutear. No, pero vos o alguien que pueda asistirlo, así lo desmutea. Ahí está, Ornella, ya está desmuteado. Perfecto, Roberto, lo escuchamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a estas jornadas de celebración de los primeros 50 años del Instituto de Derecho Procesal. 5 décadas han transcurrido desde que al impulso inteligente y fervoroso de Augusto Mario Morelo renaciera con fuerte proyección de futuro el Instituto de Derecho Procesal. Figuras señeras lo habían prohijado desde la época dorada de David Lascano y el Instituto de Altos Estudios Jurídicos, donde alumbrara en 1935 el siempre memorado y vigente proyecto de Código de Procedimiento Civil para la provincia de Buenos Aires y que ha brindado soporte a la mayoría de las iniciativas de reforma innovadoras, aún hasta el presente. Luego fue el tiempo de Manuel Ibáñez Froilland y sobre todo de Amílcar Ángel Mercader, el razonador disidente, y su escudero Santiago Sentís Melendo, quien fuera puente de unión en el pensamiento iberoamericano, de Lino Enrique Palacio, el renovador sistemático, por mencionar tan solo a los más prominentes. El tiempo de Morelo fue el de la proyección del Instituto puertas afuera de la facultad, para volcar los conocimientos más depurados hacia los operadores del servicio de justicia. La academia se acercó con modestia hacia jueces y abogados ávidos, como siempre, para recoger las más renovadas enseñanzas. Hacia adentro eran instancias fecundas de creatividad compartida, al propio tiempo que de paciente conformación y amalgama de un grupo, el Grupo de la Plata, como Morelo se ufanaba, sin pretensiones de escuela, que fue creciendo al conjuro de la sana emulación de los justos merecimientos de cada quien, siempre bajo el apoyo amadrigador y acompañante del maestro, celoso custodio de la unidad del grupo y su incesante apertura para posibilitar la incorporación fluyente de los más jóvenes. Morelo mostró a todos el camino, que era el suyo, el del estudio incesante, la perseverancia en el esfuerzo, la solidez y el compromiso intelectual con los valores compartidos.
y así durante más de 5 décadas. El mojón referencial de esta conmemoración se encuentra en las actividades desarrolladas por el Instituto durante el año 1970, reflejadas en la memoria correspondiente. Allí aparecen nítidamente sus fines y objetivos, mostrándose los rasgos palpables de su definitiva organización en ese cuarto periodo anual que le había valido ya por entonces el reconocimiento de su dimensión nacional. Principalmente por la destacada intervención tenida por sus miembros en 2 eventos trascendentes de esa época: el 6º Congreso Nacional de Derecho Procesal de San Miguel de Tucumán y las Jornadas de Derecho Procesal, también de resonancia nacional, organizadas en San Isidro en ese mismo año. La información publicada destaca, en relación al primero, las numerosas ponencias presentadas y las premiaciones recibidas. En cuanto al segundo encuentro, resalta la enjundiosa tarea llevada a cabo en el seno del Instituto para elaborar un proyecto integral de reformas al entonces flamante Código Procesal Civil bonaerense, en vigor desde 1969. Incluía la enmienda antecedida de una meticulosa exposición de motivos de más de 80 artículos y sirvió de base para los debates. No menos convocantes resultaron ese año de 1970 las tareas de investigación individuales y las exposiciones en el propio cuerpo. Baste memorar algunos de los participantes en esos encuentros, entre los que se contaron Augusto Mario Morelo, Santiago Sentís Belendo, Gualberto Lucas Sosa, Manuel Rosario Díaz, Fernando de la Rúa, Francisco Mancuso, y entre los más jóvenes, Juan Carlos Iters, luego director del instituto en la década de los años 80, y quien les habla, por entonces también secretario del instituto. Vano sería pretender resumir siquiera los logros, siempre trabajosos y esforzados, nunca lineales, que se fueron cosechando pacientemente desde aquel lejano 1970. Hemos visto transitar y crecer varias generaciones de entusiastas jóvenes que se acercaban a las cátedras y que con vocación auténtica se volcaban luego a los estudios de especialización y más recientemente a los de maestría, ámbitos para la formación de excelencia amadrigados desde el instituto. El dato quizá más relevante que pone en evidencia la fructuosidad de esas apuestas lo constituye la configuración de los actuales cuadros docentes de nuestra facultad. Puede aseverarse que la gran mayoría de quienes nutren hoy las cátedras de grado y de posgrado se formaron en los cursos de especialización en Derecho Procesal, creados por inspiración del maestro Morelo, Manuel Ibáñez, a comienzos de los años 90, con programas y métodos de avanzada. Puertas afuera, el creciente prestigio del grupo se había cimentado en el escenario de los congresos nacionales de derecho procesal, a los que puntualmente concurrían los miembros con el aporte de meditadas ponencias. El reconocimiento se expresaba cada vez que se les confiaron roles destacados como ponentes o relatores, que siempre se honraban con el cumplimiento cabal y comprometido de esos encargos. Desde la cita tucumana de 1970 hasta el más reciente de 2019 en San Juan, a la que concurriera una muy nutrida y calificada delegación platense, conformada por una mayoría de jóvenes estudiosos. El instituto aportó en ese entonces, el año pasado, 4 ponentes generales, 2 panelistas, 21 ponencias, de las cuales 12 fueron seleccionadas para que su publicación en el volumen del Congreso. En la premiación
para los más jóvenes se distinguió a 4 de ellos, incluyendo la selección de la mejor ponencia. Sin duda, una reafirmación contundente de que el camino estaba bien arado, que la perseverancia en los estímulos y el aliento de las vocaciones sigue haciendo la diferencia, porque despierta la innata avidez por el conocimiento que consume a los jóvenes. Ha de reconocerse que en todo ese devenir, los años 80 marcaron un punto de inflexión en la proyección de todo el grupo, por el profundo impacto traído por las ideas y valores que por entonces afloraban en el pensamiento procesal. El instituto había asumido el compromiso de organizar el 11º Congreso Nacional que se celebró en nuestra facultad en 1981. Tuvo animadores prominentes, Mauro Capelletti, José Carlos Barbosa Moreira, Adolfo Gelsi Vidal, Enrique Vescovi, entre muchos. Se fueron abriendo a partir de entonces los escenarios internacionales y con ello la posibilidad de estrechar vínculos personales y aún institucionales con estudiosos de otras latitudes. Ese intercambio tan enriquecedor se ha mantenido y acrecentado ininterrumpidamente en las últimas 4 décadas. Las jornadas del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, con sus convocatorias bianuales, tanto como los congresos realizados por la Asociación Internacional de Derecho Procesal cada 4 años, fueron cita obligatoria para los miembros del instituto, en paralelo con los congresos nacionales. También se recibieron distinciones y reconocimientos personales y, por añadidura, institucionales en esos escenarios internacionales. No es la ocasión para detenernos en ello. Las memorias anuales del instituto lo reflejan con detalle. Sin embargo, vale destacar una de las máximas distinciones a nivel internacional, como que lo fuera la designación el año próximo pasado del profesor Eduardo Oteiza en el cargo de presidente de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, reconocimiento que nos enorgullece a todos y prestigia a nuestra universidad, que lo acogiera desde sus tiempos de estudiante. Cabe ahora preguntarnos sobre cómo ha operado la transferencia, el impacto diferencial en concreto de todo ese caudal acumulado de experiencias personales y grupales sobre la misión principal del instituto, que es la producción científica de excelencia. Al margen de las labores individuales detalladas en los folios curriculares respectivos, interesa aquí referir a las investigaciones colectivas. Es que ellas constituyen el indicador más elocuente de la potencialidad de la conjugación de los esfuerzos de todos los partícipes en el opus creativo. Precisamente por tomar solo un lapso referencial, en la última década se concretaron varias investigaciones que, bajo la coordinación de la dirección del cuerpo, aunaron las labores de profesores, especialistas, maestrandos y estudiantes avanzados en el marco de líneas de trabajo consistentes y con el objetivo de abordar con profundidad las cuestiones centrales del pensamiento procesal de estos tiempos. Se presentaron a la comunidad académica diversas obras colectivas. Nos limitamos aquí a mencionar tan solo 5 de ellas que fueron publicadas. Aportes para una justicia más transparente, homenaje a la memoria de Augusto Mario Morelos, La Plata, 2009. Los principios procesales, La Plata, 2011.
tutelas procesales diferenciadas de los derechos económicos, sociales y culturales, La Plata 2014, en labor multidisciplinaria con el aporte de la sociología del derecho. Aspectos procesales del Código Civil y Comercial de la Nación, La Plata 2017, investigación adjudicada al Instituto por concurso realizado en la facultad, y más recientemente, la oralidad en el proceso civil, nuevas perspectivas, también adjudicada por concurso y publicada en 2019. No puede dejar de mencionarse que en verdad la serie de estudios plurales había comenzado con la obra abarcadora, enriquecida con aportes desde la sociología jurídica, titulada Los recursos humanos en el Poder Judicial, de 1997-99, cuya coordinación compartiéramos con el profesor Felipe Fusito. En derredor de esta serie ininterrumpida de publicaciones, resulta justo destacar en el plano de los aportes personales un par de precisiones. En primer lugar, los lúcidos aportes de la profesora Patricia Bermejo, quien como investigadora principal integró los diversos grupos ya desde la primera indagación de 1999, y también el empeño inteligente del profesor Leandro Giannini, con quien compartiéramos la dirección de las obras de 2017 y 2019. Resta señalar todavía que recientemente se ha abierto un nuevo y prometedor espacio para el desarrollo de la investigación asociada en torno de la maestría. Prueba de ello lo constituyen dos muy enjundiosos trabajos concretados bajo la dirección del profesor Giannini, con la participación relevante de maestrandos de diversas cohortes. Son los titulados Diagnóstico sobre el estado de la justicia civil, publicado en Anales 2019, y en el corriente año La producción jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de aportes de significación con métodos de las ciencias sociales que abren nuevas perspectivas al logro de los objetivos que nos son comunes. En esta ya larga exposición, y antes de entrar en la parte final, permítaseme intercalar una consideración personal insoslayable. 50 años son demasiado, casi una inmensidad, lo suficiente para tener por cumplida una misión. Llegó el tiempo sin apelaciones de cerrar el capítulo, entregar el estandarte y dar paso con los mejores augurios a los que vienen. Este será definitivamente mi último año académico al frente del instituto. Señalado ello, quisiera concluir con unas reflexiones. Si es exacto que las instituciones se desarrollan y perduran tras la búsqueda de sus objetivos, afianzándose en el trabajo mancomunado de las sucesivas camadas generacionales, debemos regocijarnos hoy, al cabo de más de medio siglo de esfuerzos, logros y sueños compartidos. La recordación, los mismos que acariciaron a Amílcar A. Mercader y Augusto Mario Morelo. La recordación de aquel lejano hito de 1970 tiene sentido de justa evocación del empeño de todos quienes durante el lapso transcurrido contribuyeran a aquellos logros. Sirve al propósito de acercarnos e identificarnos a partir de las raíces comunes en el ideario que ha nutrido al grupo desde siempre.
a la reafirmación ahora de los compromisos asumidos para preservar y engrandecer ese tan valioso legado. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Belicense, por estas palabras de apertura. Bienvenidos a todos de nuevo a las jornadas preparatorias del 31º Congreso Nacional de Derecho Procesal, en conmemoración de los 50 años del Instituto de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Antes que nada, y para los que no me conocen, soy Santiago de Ángeles Murrock y voy a estar junto con Mariana Cantando moderando las disertaciones del día de la fecha. Hoy vamos a contar con la presencia de los profesores Toribio Sosa, Agustín Jankovic, Paula Buffarini y Ornella Piccinelli. Al finalizar las exposiciones del día de la fecha, vamos a destinar algunos minutos a las preguntas que surjan del público. Para esto solicitamos a aquellas personas que quieran hacer alguna pregunta, lo hagan a través del chat del Zoom. Y aquellas personas que nos estén siguiendo por streaming a través de Facebook, pueden hacernos llegar las preguntas a través de dicha plataforma por mensaje privado. Sin más introducción y hechas aclaraciones, vamos a presentar al primer expositor del día de la fecha, al profesor Toribio Sosa, quien va a disertar sobre la gestión del proceso y las nuevas tecnologías. El profesor Sosa es egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, es actualmente juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Trenquelauquen, es profesor titular en la materia Derecho Procesal Civil y Comercial de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, y es asimismo investigador de la Fundación IUS y tiene entre sus obras varios libros y artículos de doctrina sobre la materia. Agradecemos desde ya la presencia del profesor Sosa, a quien invitamos a tomar la palabra. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al Instituto por esta invitación en una ocasión tan significativa. Hay un antecedente que yo quisiera poner de relieve, y es que cursé la asignatura de Derecho Procesal Civil y Comercial con el profesor Belicense en el año 1982. Es uno de mis principales antecedentes, y lo digo con todo orgullo. Bueno, teniendo apenas 27 años, en 1988, fui designado juez de primera instancia en lo civil y comercial. Por ese entonces tenía muy presente todo lo que había aprendido, todo lo que había enseñado el profesor Belicense en la facultad, y había quedado muy impresionado por una frase de Mauro Capelletti, si mal no recuerdo, en el año 83, cuando cerró una conferencia en la ciudad de La Plata, y dijo: la vida no tiene sentido sin algo para mejorar. De manera que cuando asumí en el año 88 como juez, teniendo presente esa premisa, me pregunté, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esto que me ha tocado llevar adelante? Voy a intentar compartir con ustedes alguna pantalla. Esperemos que funcione la tecnología, que de eso se trata la charla. Bien, parece que sí. Tenía muy presente, por ese entonces, un trabajo del profesor Belicense, del doctor Belicense, que ustedes están viendo, Evaluación provisional de una investigación empírica trascendente para el mejoramiento del servicio de justicia. En ese trabajo se llega a diversas conclusiones, pero me llamó la atención el tiempo que se escurría
durante la sustanciación del proceso, el tiempo consumido por las partes, principio dispositivo mediante. Yo en Trenkelauken lo primero que hice fue tomar 50 procesos sumarios, analicé acto procesal por acto procesal y llegué a conclusiones muy semejantes. Me di cuenta que el 70% del tiempo era consumido por las partes para desplegar su actividad. El 15% se iba, más o menos, se iba en las tareas de auxiliares, y el otro 15%, un poco menos tal vez, se iba en el cumplimiento de los deberes del órgano jurisdiccional. Entonces, ¿qué fue lo que pensé? Bueno, en primer lugar, tratar de hacer mejor lo que hacemos. Y en segundo lugar, hacer a las partes lo que no están haciendo. Achicar ese 70%. Hacer mejor en todo caso. Y ahí entró la tecnología. Ahí entró la tecnología. Solo para mejorar. No para hacer lo mismo. Para mejorar. De hecho, no tiene sentido la tecnología si no es para mejorar. Es puro esnovismo. Y aquí entró a tallar también el apoyo del doctor Morelo y de la Fundación IUS. De hecho, ni bien se pusieron en práctica algunas mejoras, se instaló la primera red, de que yo tenga noticia al menos en un juzgado, red para que todos los puestos de trabajo cargaran información al unísono. Se comenzó a trabajar con un programa que después le sirvió a la provincia de Buenos Aires durante 20 años en forma gratuita, que fue el Lex Doctor versión judicial. Y con el doctor Morelo tuve el gran honor de publicar un par de trabajos, están viendo uno allí, dando cuenta de esta experiencia. Pero el apoyo de Morelo no quedó solo en esto, en la publicación de trabajos. Un buen día aterrizó en Trenkelauken, previo aviso, por supuesto, un avión en el que viajaban el doctor Morelo, el doctor Iters, a la sazón, secretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y el doctor Elías Homero Laborde, presidente de la Suprema Corte. En Trenkelauken. ¿Para qué? Para ver lo que estaba pasando en el Juzgado Civil 2. ¿Y qué estaba pasando en el Juzgado Civil 2? Bueno, cosas que en ese entonces no se veían. Como dije, computadoras en red, daños y perjuicios con sentencia de Cámara en 4 meses y medio, sentencias emitidas, ni bien terminaba la audiencia de vista de causa, porque ya la causa estaba vista. Faltaba tal vez la declaración de algún testigo, alguna explicación, algún perito, pero ya la sentencia estaba lista. Había que sentarse y en pocos minutos darle forma y que saliera. Todas esas cosas pasaron. Finalmente, el último producto, digamos, fue lo que yo di en llamar una sentencia multimedia, que no era más que un Word con hipervínculos en los que uno hacía un clic y aparecía en pantalla declarando un testigo. En lugar de transcribir, tecleando la declaración del testigo, aparecía en pantalla hablando el sujeto. 1999. Esto fue llevado al 11º Congreso Mundial de Derecho Procesal, en el que solamente en 2 minutos, por razones de tiempo, no hubo más, fue presentado en el medio de trabajos de alemanes, japoneses, con inversiones millonarias, y nosotros humildemente con un Word y unas grabaciones habíamos hecho esa sentencia multimedia. Todavía recuerdo, y nunca me voy a olvidar, el orgullo en la expresión del rostro de Morelo después que terminé de exponer estos 2 minutos, exhibiendo al mundo, digamos así,
esta sentencia multimedia. En realidad lo que mostré fue un DVD, que en ese entonces ni siquiera era DVD, era un CD, y yo sé que está Rodín Balcarce, y que estaba allí, pues lo vi recién, y él también fue protagonista de ese viaje. Vaya un recuerdo también a mi querido amigo Pelayo Ariel Labrada, gran pionero en todo lo que ha significado la modernización del servicio de justicia. Bueno, si ustedes quisieran ver la sentencia multimedia, yo les puedo pasar los datos, pero fíjense cómo ha avanzado todo. Haciendo clic en este enlace podrían entrar a ver esa sentencia multimedia del año 1999. Y lo que es más curioso, y esto es casi para hacer facha, si es que anda, fíjense este código QR, bueno, no anda. Pero siguiendo este código QR, ahí sí, ahí quiso. Siguiendo este código QR, ustedes también podrían entrar a esa sentencia multimedia. Necesitan nada más bajar una aplicación al celular, lector de código QR, enfocan este código QR y saldrían viendo la sentencia multimedia. Miren cuánto hemos avanzado. Bien, ¿qué les quiero proponer ahora? Ahora, cuando la pandemia y la cuarentena consecuente nos ha forzado a utilizar tecnologías que hasta ahora se venían insinuando, o incluso se venían aplicando, venían pisando fuerte, pero no de la manera en que lo impuso la pandemia. Yo les quiero plantear como alternativa mejoradora de lo que tenemos, una audiencia preliminar, pero tan preliminar, que sea anterior al proceso. No una audiencia preliminar después de contestada la demanda o la reconvención o de resueltas las excepciones previas. Antes del proceso. Ustedes saben para qué sirve la audiencia preliminar, no se los tengo que decir, pero les muestro rápidamente para no perder tiempo. Serviría esta audiencia preliminar, serviría preliminar, antes del proceso. ¿Cuáles son los hechos admitidos? ¿Cuáles son los controvertidos y conducentes? Permitiría discurrir acerca de quién tiene la carga de la prueba de esos hechos, dejarlo establecido. Serviría antes del proceso para que las partes pudieran indicar con qué pruebas pertinentes podrían enfrentar la demostración de esos hechos controvertidos y conducentes. Podría, y aquí vamos entrando en un terreno muy interesante a mi gusto, podría servir para ver qué prueba se pudiera producir de manera anticipada, pero no con fines conservatorios, claro, sino con fines proactivos, para medir fuerzas, diría yo. Pruebas, sobre todo alguna que pudiera llegar a ser preponderante, casi dirimente, de la discordia. Otro aspecto que podría barajarse en esa audiencia preliminar, por así decirlo, sería el de acordar reglas de procedimiento, lo que se llama negocios procesales, digamos así. ¿Qué tipo procesal quieren ustedes, señores, para esta controversia que ha quedado delimitada con tales y cuales hechos? ¿Cuál es el tipo procesal que más les gusta? ¿Les gusta un plenario abreviadísimo, un sumarísimo? ¿Les va mejor que un sumario, que un plenario abreviado, que un ordinario? ¿Quieren un sumarísimo pero con chance de alegar? Porque tal vez consideren que el alegato es algo importantísimo para el ejercicio del derecho de defensa del juicio, cosa que personalmente creo, ¿no? Un alegato bien hecho es muy útil. ¿Quieren convenir algo acerca de los plazos procesales? Que tales o cuales plazos no sean perentorios, de manera que tenga que haber un pedido de parte, una resolución judicial que lo declare terminado. Bien, todo eso podría surgir de una
audiencia preliminar muy preliminar. ¿Que no se puede hacer con las normas vigentes? No es cierto. Si hay algo que he aprendido en todos estos años, casi 40, de ejercicio profesional, es que no son tanto las normas, no es tanto la tecnología, sino lo que las personas hacen con las normas y con la tecnología. Acá hay un elenco en pantalla en esta placa rosa. No voy a entrar a analizar, me encantaría entrar a analizar cada una, pero no hay tiempo. Todas estas normas permiten tranquilamente hacer lo que yo estoy diciendo. Tranquilamente. Bueno, a ver. ¿Cómo podría ser? Ya veo que el tiempo se me está acabando. ¿Cómo podría ser esto? Vamos a hacer un ejemplo. Hoy, con las normas vigentes, termina la mediación obligatoria antes de la demanda o luego de presentada la demanda, pero antes de correr y notificar el traslado de la demanda. La parte actora le puede pedir al juzgado que fije una audiencia preliminar de este tipo, que sería tomada por alguien en el juzgado. Se me viene a la mente una figura como la del consejero de familia, que podía hacer las veces de esa función un secretario, secretaria, o mismo el juez. Esto que van a ver, tal vez le va a llamar la atención, porque resulta que si se interpretara a la audiencia preliminar como algo demasiado preliminar, podría ser interpretada como una diligencia preliminar propiamente dicha. Esto sí se lo quiero decir. El artículo 327, párrafo segundo del Código Procesal, establece que el juez va a dar curso, la jueza va a dar curso a una diligencia preliminar si considera justos los motivos en los que se basa. Y que si hace lugar, dice el inciso tercero a continuación, esa decisión es irrecurrible. Ya está. Las diligencias preliminares no están sometidas a mediación obligatoria previa. Las diligencias preliminares no están sometidas a mediación obligatoria previa. Podría entrarse al proceso a través de una audiencia preliminar, como diligencia preliminar, sin necesidad de previa mediación obligatoria. Voy a saltearme algunas cositas. Esto es muy rápido, yo me doy cuenta. Pero hasta acá la propuesta es una audiencia preliminar, tan preliminar que sea anterior al proceso mismo. ¿Por qué las partes colaborarían? ¿Por qué se prestarían a este juego de debatir hecho por hecho? Hecho por hecho. ¿Sucedió o no sucedió? ¿Quién tiene la carga de la prueba si está controvertido? ¿Con qué medios de prueba usted, si tuviera la carga, lo probaría? A este hecho controvertido y conducente, etcétera. ¿Colaborarían por amor a la justicia o por amor a la verdad? ¿O porque a nosotros nos parece atractivo el concepto de debido proceso y su plazo razonable? No, no. Lo harían para evitarse males mayores, porque no colaborar tiene que tener alguna consecuencia. Y la tiene, por ejemplo, en el derecho vigente, aunque no sea muy contundente. La conducta durante el proceso puede ser utilizada como un indicio. Por lo menos, de lege lata, de lege ferenda, se podría pensar en otras alternativas. Para terminar, y disculpen porque esto ha salido así todo muy rápido y con poca forma, pero quiero utilizar estos 20 minutos y no más. Aquí lo que están viendo en esta placa es un trabajo recientemente publicado en la ley del 2 de julio. Breves notas hacia la demanda y la contestación conjuntas, que a esto se podría llegar con este mecanismo. Si no, es letra muerta. ¿Quién vio una demanda y contestación conjunta? Como no ser en los divorcios contradictorios,
que justamente eran los que estaban prohibidos, digamos, las cuestiones de familia, el 335 último párrafo. Y en este trabajo de la ley, siguiendo este enlace, siguiendo este código QR que aparece en el diario La Ley, pueden acceder a una teatralización de cómo sería una audiencia preliminar anticipada. Es decir, actores contratados por la ley, siguiendo un libreto que confeccionamos aquí en Trenquelauquen, en un Ateneo de Estudios Procesales que tenemos, siguiendo un libreto, estos actores pusieron en práctica la audiencia preliminar anticipada, o nosotros llamamos instrucción civil preparatoria. De manera que quienes quieran ver, no escucharme, ver cómo funciona, además de imaginarse de por sí, porque ya conocen lo que es la audiencia preliminar, solo que lo que yo digo es ponerla antes del proceso, no durante, por una serie de razones. Bueno, aquí con esto lo pueden ver. Y para cerrar, me gustaría recordar una frase que muchas veces le escuché decir a Morelo cuando él cerraba sus conferencias. Después, con el tiempo, encontré esa frase en un libro de Salvador de la Colina, de 1915. Salvador de la Colina, profesor de la Facultad de Derecho de La Plata. Y puede ser, ya cierro, que lo que esté proponiendo en realidad tenga sus defectos o sea algo raro, pero esos defectos o lo raro que pueda tener será perdonado si algunos frutos produce, como en el cuento del portugués, a quien se criticaba que plantara una higuera con las raíces para arriba. ¿Qué importa?, contestó, si da figos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sosa, por la exposición. A continuación vamos a cederle la palabra para que exponga el doctor Jankovic, el cual disertará sobre la formación de los operadores, oralidad y proceso por audiencias. El doctor Agustín Jankovic es titular de la Cátedra 4 de Derecho Procesal, Civil y Comercial de la Universidad Nacional de La Plata, es miembro del Instituto de Derecho Procesal de esta facultad, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, codirector de la especialización de Derecho Procesal Profundizado de la UNA, miembro de la Comisión de Seguimiento del Programa de Oralidad de la Provincia de Buenos Aires y también integrante de las comisiones de reforma del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. Le agradecemos su participación y lo invitamos a tomar la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Quiero hacer un agradecimiento especial al doctor Berizonce y a la doctora Patricia Bermejo por participar de esta tan especial jornada por los 50 años del Instituto de Derecho Procesal, con su prolífica producción y generación de nuevas camadas, como decía Roberto, en materia de investigación. Así que para mí es un honor que me hayan convocado para participar de esta tan importante jornada. No es una jornada más, es la jornada de los 50 años del Instituto de Derecho Procesal. Así que, sin más, ingresando a la charla, quiero marcar algún marco contextual, porque el título de la charla era la formación de juezas y jueces para llevar adelante la experiencia de oralidad, según se me ha sido asignado oportunamente. En primer lugar, quiero hacer referencia al tema contextual. Fundamentalmente quiero marcar, por un lado, lo que es la finalidad del sistema judicial, que no es sino que la tramitación de los casos por la máxima eficiencia procesal compatible con la concreción del valor justicia. Acá aparece una palabra muy importante, y esto tiene vinculación con lo que decía Toribio, que es el tema de la eficiencia judicial en la tramitación de los procesos, en la medida que sea compatible, obviamente, con el valor justicia. A su vez, siguiendo a Couture, podemos hablar de la función del proceso como el dirimir el conflicto de intereses con relevancia jurídica, y se ha destacado en este orden tanto el aspecto privado de la función del proceso, que es la concreción del derecho material en el caso,
a través del proceso, y por otro lado la función pública, que es la de mantener la paz social. O sea, mantener la paz social a través de la resolución de las disputas de modo razonable y pacífico. Como vemos, si anudamos, si vinculamos lo que es la finalidad del sistema judicial con la función específica del proceso, vamos a encontrar nuevos métodos, nuevas metodologías de llevar adelante la tramitación de los casos en cada una de las oficinas judiciales. Y vamos a ver, como también decía recién el doctor Toribio, en definitiva, la actitud. Miren, vinculado con eso, Churchill decía dos frases que para mí son muy importantes, sobre todo la significación y el talante de lo que significó Churchill en la Segunda Guerra Mundial. La primera frase decía que lo importante no es la aptitud, sino es más importante la actitud. ¿Y qué es la actitud? Y acá viene la segunda frase de Churchill. La actitud es esa pequeña cosa que nos permite hacer la gran diferencia. Entonces, en definitiva, más allá de los modelos procesales que se estén diagramando, que se hayan diagramado o que puedan generarse en el futuro, no es un tema de aptitud legal, es un tema de actitud de los operadores jurídicos. Más allá de la aptitud que el ordenamiento jurídico nos permite, como decía también Toribio, a partir de la articulación de ciertas normas. El que estaba en una placa de color rosa, si mal no recuerdo. En definitiva, los jueces, las juezas, las partes y sus colaboradores deben tratar de alcanzar cooperativamente tanto la finalidad del sistema judicial como cumplimentar el fin del proceso en particular. En este caso, no solamente es actuar la función pública o privada del proceso en los términos de Couture, sino también lograr la tramitación de los casos con la máxima eficiencia. Lo que los americanos y el sistema del Commonwealth, que ya excedió el Commonwealth, han determinado a través de una técnica específica y determinadas herramientas que son el case management, que son parte también, de hecho, se ha hecho un congreso de Derecho Internacional sobre el case management anteriormente, teniendo en cuenta estas técnicas o estas herramientas. Pero lo que quiero remarcar acá, y esto tiene que ver con a lo que me convocaron, digamos, a la charla que gratamente me han convocado, es un honor y un orgullo y agradezco de corazón, es que el juez se advierte como un factor de eficiencia en la tramitación de las causas, ya sea en lo que se refiere a la reducción de los costos, como a los tiempos del proceso, que además, tanto reducción de costos y tiempo del proceso, hacen al debido proceso constitucional, a la garantía del debido proceso constitucional. Sin ir más lejos, el 9 de junio la Corte Interamericana ha dictado un fallo contra la República Argentina, particularmente por demora, violación del plazo razonable del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, Convención Americana de Derechos Humanos, pero es la primera condena, no contra Argentina, sino contra un proceso tramitado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires, que es contra un tribunal laboral en San Isidro, se le rechazó la demanda. Fueron 9 años de proceso en el tribunal laboral, más 3 años de corte, con 2 recursos que fueron finalmente rechazados, un recurso de nulidad y un recurso extraordinario de inaplicabilidad del caso. Vuelvo a decir, de que no es solo la primera condena contra Argentina, la primera condena contra un proceso laboral tramitado durante 13 años en la República Argentina. Por lo tanto, como ya podemos decir, hace tiempo, que el factor tiempo, llamado plazo razonable, artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, integra la garantía del debido proceso constitucional y también el factor tiempo y costo hacia la justicia del caso. De ahí la relación que hay entre la función del proceso y la finalidad del sistema judicial como un todo. Ahora bien, yendo al núcleo de la charla, que es creo que lo que más puede interesar, hemos definido en el tema de capacitación de jueces. Imaginen que tuve también la grata facultad de poder capacitar jueces laborales, de cámaras laborales en la provincia de Mendoza,
en vez de tener tribunales, tienen cámaras, y los jueces, en vez de tener rango de juez de primera instancia, tienen rango de camarista, aunque sean la primera y única instancia. Y ya venían haciendo una oralidad. Es como capacitar a la oralidad en los tribunales de trabajo. Entonces, acá hay 3 factores a tener en cuenta: el qué, el cómo y el por qué. El qué ya lo saben. ¿Qué es la oralidad? No es necesario que se lo expliquemos a jueces y juezas que vienen practicando la oralidad. El cómo es cómo llevamos adelante estas funciones saneadora, conciliatoria, ordenadora, como decía recién Toribio, buscando disminuir costos para un efectivo acceso a la justicia. ¿A través de cómo lo hacemos? A través de protocolos que, por supuesto, son en un diseño consensuado y participativo con los jueces que van a integrar este programa de oralidad. Los protocolos han sido diagramados con la participación de los jueces y juezas que van a llevar adelante esta experiencia de la oralidad, y fundamentalmente teniendo en cuenta los datos duros de los datos. Sin datos no se puede planificar ninguna actividad en ningún orden de la vida, y menos una actividad procesal. Saber el volumen de causas, qué tipo de causas, qué tiempos. Sobre eso vamos a tener, por supuesto, una mayor posibilidad de acertar. Pero lo más importante es el por qué. ¿Por qué llevamos adelante la oralidad? Y acá tenemos 2 elementos. Uno, los resultados concretos de otros grupos que ya han llevado la oralidad, que los han llevado adelante, que lo están llevando, como hicimos, llevamos los datos duros de la provincia de Buenos Aires a la provincia de Mendoza. Por supuesto, la verificación de los datos del propio sistema informático del Poder Judicial. Esto nos va a determinar el cumplimiento concreto y medible del objetivo del sistema judicial. ¿Estamos brindando una prestación de justicia eficiente? ¿O estamos brindando una prestación de justicia tardía, costosa y lenta? De resoluciones formales y no sustanciales, de resoluciones formales de expedientes y no de resoluciones sustanciales de conflictos. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Entonces, como dije, el por qué es muy importante. El por qué tiene que ver con los resultados concretos y con la finalidad del sistema del sistema judicial, que es lograr la mayor eficiencia en la tramitación de los procesos. Y por otro lado, tiene que ver con los valores. ¿Cuáles son los valores que cimientan un mayor esfuerzo por parte de los jueces y juezas del fuero de que se trate? Porque nadie discute que es un mayor esfuerzo. Y los valores son los que nos han enseñado en este Instituto de Derecho Procesal, en la cátedra, en el posgrado y en el instituto. Primero, democratizar el proceso. El diálogo directo en un espacio, en un ámbito del juez, la jueza, según el caso, por otro lado, las partes y sus asistentes jurídicos. En una audiencia que, bueno, por ejemplo, Toribio la asignó previo a la demanda, que sería, si me lo permite Toribio, la Pre-Trial Conference del artículo 16 de la Regla Federal de Estados Unidos, para hacer una comparación con lo que estaba proponiendo Toribio. Entonces, independientemente de donde anclemos esa audiencia, antes o después de trabada la litis, los valores son estos: la democratización, un diálogo procesal, pero no un diálogo a través de escritos como cartas, documentos o telegramas, ficcionando el no reconocimiento de hechos que luego en audiencias reconocemos. Segunda, es una manifestación concreta del acceso a la justicia. Las partes tienen su día en el tribunal, como se suele decir, el día en la corte, ¿no? The day in court. O sea, las partes tienen su día en tribunal y le van a ver la cara y van a conocer al juez que va a resolver sobre el conflicto que ellos no pudieron, sobre los derechos que ellos llevaron a la sede jurisdiccional porque no tuvieron la posibilidad de resolverlo antes, porque nadie va a tribunales porque quiere, no es un deporte ir a tribunales. Y por último, evidencia la igualdad entre la ley. Ya no es que lo quieren ver, vuelvo al ejemplo, y permítame, Toribio, que venís antes, a Toribio en la cancha de tenis, cuando va a jugar al tenis a ver si se lo cruzan, o cuando va a comer cuando iba a comer con la familia a un restaurante en Trenquelauquen, a ver si, habitualmente los domingos, a ver si se lo cruzan para comentarle que vea bien su causa, por favor, porque para él es muy importante. No, tienen su espacio, su día, en un pie de igualdad frente al tribunal. No necesitan otro elemento que ese. Entonces,
Lo que quiero decir, y para ir culminando, digamos, con esto y quedar, me parece que lo más valioso son las preguntas, es, el juez tiene un poder amplio para gestionar el trámite de la causa, para poder lograr un proceso justo, rápido y económico para las partes, en la definición de los aspectos procesales. Y a su vez, por otro lado, debe respetar el gobierno sustancial del caso por parte de los letrados. La dirección, los poderes, deberes son procesales. Por eso siempre se pone el ejemplo de los medios anormales de terminación del proceso. La transacción, la conciliación, etc. Ahora bien, y ya para definir esto dentro del término que se me asignó, tenemos que conciliar la función del proceso con la finalidad del sistema de justicia, no solamente por garantizar la justicia de un caso particular, descuidar la singularidad de casos que hacen el todo y que tramitan dentro de una oficina judicial, porque postergar muchos casos en pos de la justicia de un solo caso es ser injusto con la mayoría de ellos. Por supuesto que hay que lograr la justicia de ese caso particular porque debemos cumplir la función del proceso, tanto en su faz pública como en su faz privada. Pero también, por atender un paciente, no podemos hacer postergar a los 35 que nos están esperando en la puerta. La conclusión sería esa. Me parece que no es un tema de aptitud con P, sino es un tema de actitud con C. Y en definitiva, para eso nosotros nos hemos entrenado, nos venimos entrenando, desde el grado, del posgrado, del instituto, para llevar adelante estos ideales que hemos entre todos abrazado en forma concreta y que se evidencie en un sistema de justicia más eficiente y más justo. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, profesor Jankovic. Ahora vamos a darle la palabra y escuchar la exposición de la profesora Paula Buffarini, quien disertará sobre el régimen de peritos en el proceso por audiencias y su protocolo de actuación. La profesora Buffarini es docente de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta universidad y es asimismo investigadora de esta casa. Invitamos a tomar la palabra a la profesora Buffarini, a quien desde ya agradecemos su participación. Bueno, gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Gracias también por la invitación. Me complace mucho estar en este momento compartiendo con ustedes esta pantalla, que en realidad es mucho más que compartir una pantalla, ¿no? Es compartir conocimientos, compartir experiencias, compartir vivencias con la gente que hace lo mismo que uno, que es nada más ni nada menos que operar con el sistema jurídico, ¿no? Tan grata y comprometida tarea la que nos ha tocado a todos, desde el lado en el que nos encontramos. Platense. Me asignaron un tema que es muy interesante, me entusiasmé, primero porque lo conozco a diario y segundo porque al armar un esquema para la charla, es que advertí que hay mucho por hacer y mucho por mejorar. Y ahí está la gracia un poco, ¿no? En la intención de mirar para adelante y siempre superarse. Como dijo Toribio hace un rato, siempre hay algo por hacer o siempre hay algo por mejorar. Y en eso está nuestro día a día, en intentar mejorar. En este caso hoy vamos a hablar, estos 15 minutos que tengo, de la prueba pericial y su gestión en el proceso. Pero tengo algunas ideas que aspiro puedan sumar para mejorar este aspecto del proceso, que es un aspecto, pero no es poco, que es el de la prueba pericial. Vamos a ver, en primer lugar y rápidamente, un pantallazo de la situación actual de la cuestión acerca de cómo funciona en la actualidad y en la realidad el sistema de la prueba pericial. Y luego de presentar el tema, me gustaría poder realizar algunas propuestas para poder justamente mejorar o superar el estado de situación actual en el que se encuentra la temática esta que nos convoca. Sabemos que el periodo probatorio, la prueba en general, es crucial, es determinante y, claro,
en realidad tiene que ver su impronta, su modo de desempeño, su resultado con la justicia del caso y el esclarecimiento de los hechos que se controvierten en determinado proceso en particular. Cuanto más si se trata de cuestiones técnicas o de procesos complejos en los que la prueba pericial asume un protagonismo innegable, sin duda, sin duda. El tema ha sido previsto en los procesos de reforma, tanto a nivel nacional como provincial, de los que fuimos testigos básicamente el año pasado, y haciendo un parangón de lo proyectado con lo que hoy existe como legislación, advertimos que los autores del proyecto no han introducido alguna innovación trascendental, sino que básicamente, en lo que respecta a prueba pericial, se han prácticamente reproducido las disposiciones que actualmente existen en la materia. Nosotros tenemos, en lo que respecta a este tema, una regulación que es la que surge del CPC, clásica, la de siempre. Tenemos también para los juzgados que han adherido al llamado plan de oralidad que ha venido de la mano del programa de Justicia 2020, llamado así genéricamente como el programa que tuvo su origen en el Ministerio de Justicia de la Nación, tratando de hacer experiencias pilotos en distintas jurisdicciones provinciales, insertando lo que se llama un proceso por audiencias, con protocolos de varios momentos del proceso y puntualmente uno que tiene que ver con lo que es la gestión probatoria. Es conocido por todos, estimo, fue publicado en muchos lugares, el protocolo de gestión de la prueba. Se trataron de reglas, en definitiva, que tenían que ver con un acelerado y eficaz modo de llevar adelante los distintos medios de prueba previstos en nuestro CPC. Vamos a dedicarnos puntualmente al de la prueba pericial. Efectivamente, existieron reglas que se aplicaron en los juzgados que adhirieron a este, vamos a llamar genérico plan de oralidad, pero ya sabemos a qué me hago referencia, que tenían que ver con procurar un contacto directo del juez con el auxiliar de justicia, en este caso el experto o el perito, y que en la práctica se pudieron implementar con notorio éxito. La idea era que el perito comparezca personalmente a aceptar el cargo, oportunidad en la que el juez, a través del secretario o el juez de manera personal, se contactaba con el experto, le otorgaba en un pendrive copias digitalizadas de los escritos constitutivos, también de los puntos de pericia, de la documental necesaria, y ahí se estructuraba un plan de trabajo, con plazos que surgían del mismo protocolo de gestión de la prueba pericial. Se instruía al perito acerca de la conveniencia de que presente su dictamen en el plazo previsto en este protocolo, que tenía como un tope hasta 10 días antes de celebrarse lo que se llama la audiencia de vista de la causa, que se lo podía convocar por parte del juzgado de oficio o a pedido de las partes a la llamada audiencia de vista de la causa. Y en fin, este contacto, esta charla con el perito, en la práctica sumó muchas ventajas, muchísimas. Claro, al empezar empezamos a todo vapor. Luego el sistema nos fue poniendo algunas trabas o, si se quiere, impedimentos derivados de la realidad con la que trabajamos, que no hace falta que yo se las diga. Cientos de causas, varias audiencias por día, y el recurso humano en lo que respecta a los especialistas, llámese médicos, arquitectos, ingenieros, contadores, es bastante limitado. Y cuando yo digo que es bastante limitado, incluyo los dos sistemas que están previstos en nuestra provincia
para que funcione la prueba pericial, que es el de peritos de lista, que está previsto en nuestro CPC, organizado por las cámaras departamentales, ustedes ya lo conocen, y el de cuerpos oficiales de expertos que pertenecen al Poder Judicial, integran las filas del propio Poder Judicial, que se organizan en lo que se llaman asesorías periciales. Cada departamental tiene una asesoría pericial y en La Plata está la asesoría pericial central o de la provincia de Buenos Aires. Estos sistemas son diferentes, se estructuran de manera distinta, responden a un sistema de costos y de disponibilidad de recursos humanos también diferentes, y me atrevo a decir que cada uno tiene sus pros y sus contras. En principio, en materia civil, nosotros acudimos, por una cuestión de celeridad, si se quiere, a lo que se conoce como el sistema de peritos de lista. ¿Qué nos pasó? Que nos fuimos quedando, por la realidad de las circunstancias, con muy pocos peritos de lista, por diversos motivos. Entonces, sumado a esto, cuando ambas partes tramitan con un beneficio de litigar sin gastos, por ejemplo, situación que es muy frecuente en la práctica, y frente a la imposibilidad de solventar los gastos que eventualmente demande la tarea pericial, es que comenzamos a acudir a lo que se conoce como el cuerpo de peritos que integran oficialmente el Poder Judicial, la asesoría pericial. Claro, la imparcialidad e independencia del perito está plenamente asegurada, sin duda, en este sistema, porque el experto pertenece a las filas del Poder Judicial. Pero la realidad muestra que el trabajo los desborda. Entonces, por ejemplo, contamos con una especialidad de cada clase de la medicina de que se trate, que más de una vez cubre la función acá en La Plata y en otras departamentales. Lo que lleva a una realidad, cuando es necesario, por ejemplo, examinar a una persona para emitir el dictamen, a que nos fijen a 10, 11 o 12 meses la audiencia para revisar a la persona y luego recién después poder emitir un dictamen. Dictamen que deberá ser objeto de traslado a las partes deben y pueden controlarlo, eventualmente realizar alguna impugnación, pedir alguna aclaración. El juez también debe analizar la respuesta para ver si eventualmente es necesario pedir alguna complementación o alguna explicación más esclarecedora. En fin, lo que quiero transmitirles es que no existe el sistema ideal. Tanto la cuestión de los peritos de lista por un lado, como los de cuerpos oficiales por el otro, tienen sus ventajas y sus desventajas. Lo cierto es que con ambos sistemas el juez puede interactuar y cumpliendo con el principio de inmediación y aplicando el protocolo de gestión de la prueba, ejercer sus funciones de dirección. Eso es una realidad que es bienvenida y que es practicada y practicable. A fines del año pasado, como complemento de todo el sistema de oralidad que fuimos implementando justamente a raíz del Programa de Justicia 2020, nuestra Suprema Corte dictó una resolución, que la tengo acá en mano, que es del 18 de diciembre del año 2019, que en su momento nos entusiasmó mucho. Lo que pasa es que la pandemia nos la dejó como picando, si se me permite la expresión, porque no llegamos a poder implementarla. Esta resolución fue producto de un trabajo de algunos jueces que se acercaron a la Suprema Corte planteando la inquietud acerca de la necesidad de mejorar el sistema de gestión de la prueba pericial, porque advertimos en la práctica que era el talón de Aquiles
del sistema, la prueba pericial, por las demoras, por los costos, por la dificultad en la selección, por la búsqueda de la imparcialidad del experto, entre otros temas. La Corte generó una resolución que fue muy bienvenida por todos los jueces y que de alguna manera evoca la figura del consultor observador que ya tiene hace tiempo la legislación italiana y copia también algunas ideas de la prueba técnica simplificada con la que cuentan en Brasil y creó, a modo de prueba piloto y como complemento del protocolo de gestión de la prueba que venía del Ministerio de Justicia de la Nación, un equipo de profesionales auxiliares de la Administración de Justicia a exclusiva disposición de los jueces civiles y comerciales para que este cuerpo de expertos, de manera colaborativa y mancomunada con el juez de la causa, pueda justamente posicionarse a la par del juez y asesorarlo al magistrado en cuestiones no jurídicas, que sean propias de las incumbencias de estos especialistas. Y para designar las especialidades, se nos consultó a los jueces acerca de cuáles eran los expertos con mayor, injerencia y actuación en la justicia civil. Entonces, los jueces nos pusimos de acuerdo, y en esto la Corte nos escuchó y mucho, en la necesidad o conveniencia de que contemos como colaboradores con un ingeniero mecánico para los accidentes de tránsito, que son mayoría en nuestra materia, un médico generalista o de medicina legal, un médico traumatólogo, un contador y contador, ingeniero, 2 especialidades de médico y en principio nada más. Y dictó esta resolución, que me están pidiendo el número, ahora se las voy a dar, no la tengo en esta copia, pero ya se los paso porque la tengo anotada aquí. La idea era que este cuerpo interdisciplinario de profesionales, a través de una experiencia piloto y con un espacio que le había encontrado la Corte, inclusive dentro del mismo Palacio de Justicia, para que, de ser necesario, se entrevisten con los justiciables y eventualmente estén cerca de nuestros juzgados, a los fines de lograr efectivamente la inmediación, nos asesore a nosotros para que contemos con mayores elementos a la hora de entrar a una audiencia preliminar, a la hora de gestionar una audiencia de vista de la causa, al momento de controlar los puntos de pericia ofrecidos por las partes y eventualmente advertir si eran superfluos o innecesarios, o si era menester que el juzgado de oficio adicione puntos de pericia en la especialidad de la que se trate. Repito, contable, ingeniero mecánico, médicos, por ejemplo, y psicólogo o psiquiatra. Creo que ese no lo había dicho. Nos mostraron la sala que se acondicionó, justamente era un espacio de revisación de los justiciables y a su vez un espacio al que nos podíamos dirigir nosotros los jueces y que estaba tan cerca de los juzgados que también los expertos podían venir a vernos a nosotros al juzgado. Este cuerpo de profesionales dependía directamente de la Suprema Corte y de experiencia piloto tuvo intenciones de ser implementada por 4 meses a partir del 1 de abril de este año. Creo que resulta innecesario que yo les cuente qué nos sucedió a todos, al país y al mundo, a partir de fines del mes de marzo. Me refiero obviamente a la pandemia. Lamentablemente tuvimos reuniones con este cuerpo de expertos, pero no llegamos a poder implementar su trabajo, a poder experimentar los beneficios de interactuar con estos expertos, porque no pudimos ni siquiera comenzar. Teníamos puesta mucha esperanza en la implementación de esto
como complemento al protocolo de gestión de la prueba. Pero bueno, la esperanza no la perdimos, porque la situación de volver a trabajar en condiciones normales la vamos a tener, sin duda. Mientras tanto, estamos haciendo lo que podemos, como todos, celebrando audiencias por Teams, que es el apoyo que nos da la Suprema Corte, continuando con el diligenciamiento y gestión de los distintos medios de prueba. Y en lo que respecta a mi tema, y ya como para concluir, quiero contarles que después de haber analizado la realidad con la que se trabaja, las disposiciones del CPC y las previsiones que contienen al respecto los proyectos de reforma, es que con la intención de realizar una propuesta superadora y unificada, me encuentro en humildes condiciones de hacer algunas propuestas. En primer lugar, considero que es muy importante que el perito sea independiente e imparcial, porque auxilia al juez y el juez debe serlo también. Entonces, en lo personal me inclino por que podamos contar con cuerpos oficiales de expertos, porque la realidad nos muestra que además de tener mayor calidad y solvencia técnica, porque se dedican con afluencia a este tipo de conflictos, es que incluso están más acostumbrados a interactuar con los jueces, los peritos de cuerpos oficiales, más que los llamados de lista. Claro, esto implicaría dotar al Poder Judicial de una fila de expertos calificados, pero bueno, cierto es que nos excede. Simplemente lo mío es una propuesta superadora. Nos excede en cuanto a una cuestión presupuestaria y asignación de recursos al Poder Judicial. Entonces, procurar la independencia e imparcialidad de los expertos, su solvencia técnica, sobre todo en procesos complejos, en los que la prueba científica cobra un papel determinante y casi decisivo en la justa resolución del conflicto. Esto viene de la mano también de un acceso a la posibilidad de que se practique la prueba judicial no condicionado a la cuestión económica, tema relevante y determinante también, ¿no? Todas estas cuestiones entiendo yo que se cubren con mayor eficacia si el equipo de expertos pertenece a las filas del Poder Judicial. Por eso, como propuesta para futuros legisladores o para proyectos de reforma, soy de la opinión que el cuerpo de peritos debería tener estas características básicas y esenciales que les acabo de transmitir. Con esto culmino, prefiero ser breve pero concisa, y estoy abierta a cualquier tipo de preguntas que quieran hacer respecto del tema. Gracias. Muchas gracias, doctora Buffarini. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a la última disertante del día de hoy, la doctora Ornella Piccinelli, quien expondrá sobre adaptación de las formas y acuerdos procesales. La doctora Piccinelli es docente de Derecho Procesal, Civil y Comercial de la Cátedra 3 de la Universidad Nacional de La Plata. También es prosecretaria de la Cámara Primera, Civil y Comercial de La Plata, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y de la Comisión de Jóvenes Procesalistas de esta asociación. Agradecemos su participación y le cedo la palabra. Muchas gracias, Mariana. Gracias por la presentación, gracias a todo el equipo que está trabajando para que estas jornadas puedan salir como están saliendo. Quiero comenzar por un agradecimiento especial para esta tarea que es tan importante y que a veces pasa un poco desapercibida, tanto Mariana como Diego como Santiago. Mañana Leandro también y Daniel, que se está ocupando de la transmisión para todos aquellos que quieren ver lo que estamos conversando y no están en esta reunión virtual. La verdad es que les agradecemos muchísimo, es invaluable la tarea que están haciendo.
Me sumo también a los agradecimientos que hicieron los profesores que me precedieron, tanto a Patricia como a Roberto por la convocatoria. Estoy más que agradecida por formar parte de estas jornadas, no solo por compartir el panel con quienes lo comparto, sino específicamente por el aspecto emocional que tiene para todos esta jornada, en la que, debo confesar, se ha sumado un motivo más que nos ha movilizado a todos los que tenemos la suerte de trabajar con Roberto. La verdad es que Roberto me traicionó la emoción, estamos un poco conmovidos con esta noticia, de modo que agradezco especialmente la posibilidad de compartir con usted esta jornada. Para mí es un privilegio enorme. Voy a tratar de que no me traicione la emoción y voy a agradecer también a la ADP por el apoyo técnico que nos dieron, la promoción de las jornadas, a Jorge, a Romina, a Mirna, no me quiero olvidar de nadie, y sin más prolegómenos voy a intentar compartir la pantalla con ustedes para tratar el tema que hoy nos convoca, que es el de la adaptación de las formas procesales y las convenciones procesales. La idea, como es una jornada preparatoria, es compartir algunas líneas generales de este tema para que quienes estén interesados en aproximarse a los lineamientos que lo conforman puedan tener un pantallazo general que les permita ir trabajando en sus ponencias particulares de cara a la celebración del próximo Congreso Nacional, que es el evento que en definitiva nos encuentra trabajando juntos a personas de todo el país. Lo primero que me gustaría decir en relación a las convenciones procesales, para quienes no estén familiarizados con este tema, es básicamente una aproximación preliminar a este concepto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de convenciones procesales? Puntualmente hablamos de acuerdos de voluntades, hablamos de negocios jurídicos, procesales, que nos permiten de algún modo modificar, modular, ajustar las reglas del proceso. Se trata de planificar antes o durante el trámite del proceso cuáles van a ser las reglas del juego a que habremos de ajustarnos para dirimir del mejor modo y de la manera más adecuada al caso de que se trate el litigio entre las partes. De este modo se permite modificar deberes, cargas y facultades para arribar a una solución de un modo más eficiente, más ágil, con menor costo. La segunda consideración que deberíamos efectuar en relación a este punto es ¿por qué no hablamos antes de convenciones procesales? ¿No es cierto? La idea de consenso, de convencionalidad en el marco del proceso que tradicionalmente concebimos como un ámbito netamente ajeno a la autonomía de la voluntad. ¿Qué hay detrás de esta omisión? Un poco la explicación contextual de dónde viene esta explicación. Y en este punto me pareció significativa esta frase que aparece en la pantalla, que está recogida en un trabajo que tiene ya unos años el profesor Berizonce, en donde se pone de manifiesto un poco la explicación en relación a este relegamiento durante muchísimo tiempo del ámbito de la autonomía de la voluntad y de los consensos en el marco del proceso. Una historia que tiene que ver con la autonomía del derecho procesal y con la necesidad de quitar espacio a lo privado para dar justamente lugar al diseño de lo público, esta idea de querer desprenderse de la tradición del proceso de partes para avanzar hacia lo publicístico. De este modo, quizás entre blancos y negros se fueron trazando equilibrios que además aparecen reforzados con la cultura de la litigiosidad que subyace en el ámbito del proceso. Fíjense ustedes, y permítanme
recuperar esta idea también, que este punto, el relativo a la cultura de la litigiosidad, que ha condicionado tantas veces las instituciones recogidas en los sucesivos proyectos, vuelve a traducirse con una notable influencia en este ámbito. Esto lo ponía de manifiesto también el profesor Dopazo Cabral en una de las charlas abiertas de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, cuando señalaba que la evolución a nivel mundial había recorrido el mismo sendero. De este modo, estos equilibrios que de algún modo traducen las tensiones que se generan en el ámbito de la propia sociedad civil frente a la potestad reguladora del Estado, se traduce también en las estructuras del proceso y plantea la necesidad de reconfigurar estos equilibrios, esta redefinición de equilibrios que a lo largo de la historia fue convergiendo y modulando las diferentes propuestas, se traduce en la reconstrucción de estructuras, se refleja en las propuestas de reforma, en las discusiones y en la doctrina de los autores que trabaja de cara a la proyección de estas novedosas instituciones o renovadas instituciones en función de las nuevas necesidades. ¿Se trata de una novedad? No, realmente no se trata de una novedad. Muy rápidamente, porque no quiero exceder en el tiempo, hay antecedentes en el derecho francés que incluso permiten trazar una agenda como herramienta de gestión de la instancia. Contamos con el antecedente y fuente de la propuesta que vamos a ver en un minuto, incorpora el proyecto de reforma del derecho brasileño, el artículo 190 del nuevo Código del Proceso, trae una previsión de atipicidad general que habilita muchísimas opciones y que ustedes pueden ampliar. Eventualmente podemos también sugerirles bibliografía al respecto. Y sin ir más lejos, no bien reparemos en que nuestro propio código trae previsiones típicas, específicas, que nos permiten, por ejemplo, prorrogar la competencia en asuntos patrimoniales, la competencia territorial, o prorrogar los plazos, o elegir a los expertos que pueden intervenir en materia pericial. Vamos a advertir que no se trata simplemente de una novedad, sino de una posibilidad que aparecía relegada a supuestos típicos y que, dadas las nuevas coyunturas, aparece renovada bajo esta nueva perspectiva, que lo que sí constituye una novedad es básicamente esta redefinición de equilibrios. Redefinición de equilibrios que la reforma procesal pone nuevamente sobre la mesa y nos obliga a analizar en cuanto a su alcance y a su potencialidad. Hay otro trabajo muy interesante del profesor Berizonce del 2020, en donde se ocupa de analizar justamente estas tensiones y los equilibrios que subyacen en la proyección del anteproyecto del Código Procesal de la Nación. Naturalmente, hoy por hoy, la incorporación de los acuerdos procesales no pone en duda en absoluto el publicismo. Esto no tiene que ver con poner en jaque un innegable publicismo que aparece desde ya en la antesala, en el título preliminar, destacando la función social del proceso y la tutela judicial efectiva como pautas rectoras de la interpretación, junto con la figura del juez que aparece sumamente remozada y definida como un juez activo, no neutral, abandonando este modelo definitivamente y habilitando las acciones positivas, sobre todo en clave de protección para quienes más lo necesitan. Y busca también, a la par de ese renovado publicismo, ampliar las facultades de las partes de cara a lograr un proceso que en el disenso logre la cooperación, que reconozca que más allá del litigio que puede enfrentar a las partes, ellas pueden cooperar en la forma de dirimir sus controversias, pueden ponerse de acuerdo para lograr un mejor modo de resolver el litigio. Este consenso en el disenso, de algún modo,
redefine equilibrios y plantea una síntesis cooperativa, que es lo que analiza el profesor Belizonce. En definitiva, la convencionalidad viene dada no por un replanteo del publicismo, sino por una bien entendida instrumentalidad y adaptabilidad de las formas procesales que aparecen ya en las bases para la reforma procesal, en donde los redactores de la propuesta se ocuparon de definir que la principal meta del proceso es justamente esta, la efectividad de las normas de derecho sustancial. Y esto implica que podamos adaptar las formas procesales, porque las formas por las formas mismas es un sinsentido. Y en este contexto adelantaron que las partes tienen derecho a acordar y a someter las propuestas relativas a la gestión del proceso al juez o a la jueza que lo dirige. Estos principios quedaron recogidos también finalmente en la propuesta de anteproyecto, recogiendo la adaptabilidad de las formas y, en particular, en el artículo 14, que disciplina los acuerdos procesales, renovando este bien entendido espacio de autonomía de la voluntad para que las partes puedan celebrar en procesos en donde se debatan derechos disponibles. Esta es una de las condiciones de validez de estos acuerdos, y en tanto la segunda, no concurra una inobservancia del orden público, acuerdos procesales que puedan determinar modificaciones a las normas procesales. De este modo se habilitan los negocios jurídicos procesales, bilaterales y multilaterales, que de algún modo permiten diseñar y adecuar el proceso a la medida de las necesidades. Eso sí, con una cláusula de clausura que de algún modo salvaguarda la eficacia de los derechos, habilitando al juez de oficio o a requerimiento de parte a escrutar la validez de estos acuerdos, debiendo negar su aplicación en los casos en donde el pacto pueda resultar nulo, suponga un abuso del derecho o importe el sometimiento a un contrato de adhesión. La norma es tomada, como dijimos, del nuevo Código del Proceso del 2015, aunque no es exactamente igual. Van a ver ustedes que tienen diferencias, en algún caso significativas, con la redacción del Código de Brasil, que pueden motivar algunas especificaciones. También se receptan los acuerdos típicos que ya tenemos incluidos en la legislación actual. Los presupuestos de validez, se pasó la filmina, los presupuestos de validez que condicionan la eficacia de estas convenciones tienen que ver, como decíamos, con derechos disponibles. Esto es una diferencia puntual con la regulación brasileña, en donde se habla de autocomposición. El riesgo, en este punto señalaba el profesor Dopazo Cabral en esta entrevista que referí inicialmente, es confundir la indisponibilidad del derecho sustancial con la indisponibilidad de las garantías procesales. Estas son cosas diferentes, e incluso señaló que en el régimen brasileño es posible sobre derechos no disponibles vinculados, por ejemplo, con la protección ambiental, celebrar convenciones procesales tendientes a diseñar los procesos de un modo más eficaz, en la medida que no afecten derechos procesalmente, garantías procesalmente indisponibles. Lógicamente supone la capacidad de las partes, la competencia del juez y la no afectación del orden público, otro criterio que en el proyecto brasileño tampoco aparece, porque consideran que de algún modo carece de densidad normativa. Nosotros tenemos una aplicación diferente de este concepto en diferentes también institutos y jurisprudencia de los tribunales. Lógicamente tenemos que atender al límite, esta cláusula de reserva que de algún modo preserva la eficacia de los derechos sustanciales. Y los criterios que trae la norma tienen que ver con el abuso del derecho, el sometimiento a un contrato de adhesión o la existencia de nulidades. El profesor Belizonce habla en este punto del núcleo duro de la tutela judicial efectiva como límite infranqueable a la posibilidad de acordar.
Se trata de preservar la igualdad de las partes o la igualación en los casos de la tutela de vulnerables, como asimismo del resguardo del contradictorio y de la posibilidad de acceder a un pronunciamiento justo en un tiempo razonable. Hasta ahí llega la posibilidad de las partes de someter a su voluntad y libre albedrío el negocio procesal. Allí es donde no puede llegar la autonomía de la voluntad. De la misma manera que se prohíbe, debe estar impedida la posibilidad de interferir en las facultades del juez, que no forma parte de la convención entre las partes. Hay muchísimas ventajas. Quienes trabajan en este tema destacan la posibilidad de prevenir los litigios. Piensen ustedes en un contrato de derecho material que adelante cuál va a ser el modo de resolver esta disputa y fije claramente cuáles son las facultades, los derechos y las cargas de cada una de ellas. La simplificación, tiempos, concentración de actos procesales, la reducción de los costos, incluso el ahorro de los esfuerzos. Se presenta también como una herramienta de gestión de riesgos porque la previsibilidad, de algún modo, permite planificar en cuanto a tiempos y posibilidades de cada una de las partes, el costo y el beneficio, ¿no es cierto? Y también, incluso en la doctrina brasileña se señalaba, en la ocasión que referí, la posibilidad de esta interrelación con el derecho material que incluso en algunos casos permite hacer en una especie de negociación de derechos sustantivos en virtud de renuncia de garantías procesales en la medida que se resguarde este núcleo duro. Hay interrogantes en los que no me voy a detener porque no quiero exceder el tiempo, que tienen que ver con las personas en situación de vulnerabilidad. En el derecho brasileño este es un límite explícito que aparece en la norma. Nosotros tenemos la referencia al contrato de adhesión. Hay un trabajo de Victoria Mousman con el profesor Berizonce que es excelente y que pueden avanzar para trabajar este punto. El relativo a los derechos no disponibles y la posibilidad de celebrar acuerdos en ese ámbito en la medida que no se afecten derechos indisponibles desde el punto de vista procesal. Y el gran tema que nos sigue convocando en todas las instituciones, que es la de la eficacia de las normas. ¿Es suficiente la eficacia de la normativa o necesitamos realmente un cambio de formación y un cambio cultural que deje atrás la cultura del litigio y abra paso a una cultura consensual, cooperativa y tendiente a una tutela judicial más efectiva? Esto es todo. Espero que les haya resultado interesante y, lógicamente, quedo a la espera de sus comentarios. Muchas gracias, profesora Piccinelli. Bueno, por cuestiones de tiempo no se va a abrir espacio a preguntas. Sin perjuicio de ello, nos comprometemos a hacer llegar a los expositores todas las preguntas que recibimos, ¿sí? Bueno, dicho esto y habiendo terminado todas las exposiciones del día de hoy, vamos a darle la palabra a la profesora Patricia Bermejo para que dé cierre formal a este primer día de jornadas preparatorias. Invitamos a la profesora Bermejo entonces a que tome la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, primero felicitar a todos los disertantes que nos tienen acostumbrados a sus excelentes razonamientos y a compartir estos temas que son tan interesantes. Temas que se eligieron con mano de obra del doctor Berizonce en vista al próximo Congreso Nacional de Derecho Procesal como para alentar y orientar en la realización de ponencias. Si tuviéramos que sintetizar, y en estos pocos minutos que tenemos, en lo que se refiere al primero de los temas, abordado por el doctor Toribio Sosa en la gestión del proceso y las nuevas tecnologías, luego de esta síntesis histórica que hizo y de todo lo que él colaboró y de todo lo que él fomentó para avanzar hacia el reconocimiento y la aceptación cultural, como fue en su propia ciudad cuando era juez de primera instancia, de estas nuevas tecnologías que ya son parte de nuestra vida cotidiana y hasta de nuestras actividades académicas.
demostración de lo que estamos ahora haciendo. Es muy interesante cuando él propone la posibilidad de pensar en la audiencia preliminar que sea anterior al proceso, ¿no? Donde se pueda pensar incluso una prueba anticipada. Él pretendió, entiendo yo, distinguirlo, pensarlo como por la posibilidad de la diligencia preliminar como una forma de tener que sortear la mediación. Yo creo que sería interesante pensar en la alternativa de poder tener este encuentro sin necesidad de pensar en que indefectiblemente toda la actividad jurisdiccional previa tiene que comenzar con una mediación prejudicial obligatoria, o al menos esta, como una forma de agilizar. Por supuesto, en lo que se refiere a la prueba pericial realizada anticipadamente y no con la finalidad de una prueba que luego no se pudiera hacer durante la etapa contradictoria, se incluyó expresamente en el proyecto de reforma al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y también tuvo la reforma de la provincia de Buenos Aires una figura incorporada también con anterioridad a la demanda, por la posibilidad que tienen de dirimir algunas cuestiones precisas que pudieran llegar al acuerdo de las partes. Lo que se puede seguir pensando es cómo se podría llegar a debatir en un sistema más adaptado a nuestras particularidades procesales que fuera similar al que se conoce como el free trial de los Estados Unidos, porque Toribio decía, ¿no?, si se puede definir cuáles son los hechos controvertidos, cuáles son los que no necesitan prueba, y esto indefectiblemente lo tendríamos luego de una traba de litis o, en todo caso, de una presentación de las partes sin aún el carácter de demanda o de contestación, pero que sí pudiera ser utilizado como una pieza previa como para poder tener esta audiencia preliminar, para llamarlo de alguna manera. La exposición también excelente del doctor Agustín Jankovic, ¿no?, cuando se refirió a la formación de operadores, a la oralidad y el proceso por audiencia. Es cierto lo que él refiere, y creo que esto es una preocupación común de todos estos temas que hoy hemos debatido, que es resolver realmente el conflicto que las partes llevan a la justicia y no simplemente resolver un expediente, ¿no? Esto es prueba, por supuesto, como él refirió, de la democratización del proceso, del diálogo procesal entre jueces y partes, el encontrar ese nuevo punto de equilibrio que a raíz de las nuevas tecnologías, de las nuevas disposiciones, y como también compartió Ornella, desde los acuerdos procesales, nos brindan nuevos alcances. El derecho comparado en algunos casos ha avanzado, en otros, a través de las reformas, tenemos la oportunidad de poderlo también poderlo contar en una legislación positiva, pero lo cierto es que ahí también coincido con Toribio, no es necesario una reforma legislativa para poder sumar todas estas ideas. Como decía Agustín, un proceso justo, rápido y esencialmente económico, ¿no? Pensar en la dirección del juez como poderes procesales y además observar que el acuerdo que pueda llegar a lograr el juez es con el sentido de una finalidad de servicio. Esta comparación entre lo público y lo privado, entre el caso individual y el conjunto de casos, los deberes del juez y el case management, lo que es la gestión general. Porque si es cierto, ¿no?, para resolver un caso se postergan todos, entonces no veríamos que eso es una actividad adecuada o finalmente el resultado es positivo, sino que hay que pensar en el bien mayor y para la mayor cantidad de casos también. Es decir, que esto de la formación de operadores es como formarlos, ¿no?, hacerlo ya en una realidad, porque es hacia donde vamos y hacia donde se dirigen todos los cambios formales e informales que se han implementado. La doctora Paula Buffarini también explicó en un raconto en primera persona de su experiencia lo que ha sido la concepción del protocolo y además la importancia que ha tenido en su propia confección
que aquellos que finalmente lo implementaron, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, hayan tenido la oportunidad de conversar con los jueces y preguntarles a ellos las necesidades del sistema. Los jueces que tienen a ese proceso en primera instancia y con todas las alternativas, con la idea también de hacer un proceso muchísimo más rápido. También me parece que se podría analizar, ¿no?, como ya nos anticipó Paula, el tema del consultor observador del derecho italiano, la prueba técnica simplificada del derecho brasileño, cómo se podría coordinar todas estas concepciones con las que nosotros ya tenemos, en qué medida estas normas que constan en el protocolo pueden ser convenientes que se incorporen en un código procesal, cómo se podrían reinterpretar las normas procesales a la luz de estos protocolos, y con los deberes del juez y los poderes y facultades que puede llegar a suplir también esta incorporación que como una guía general la Suprema Corte dio y ofrece a través de este protocolo. También, la verdad, que haber contado con la posibilidad de tener estos equipos profesionales auxiliares, ¿no?, que como Paula compartió, finalmente el tema de este aislamiento social preventivo y obligatorio lo deja expectante a ver qué ocurre, y como bien dijo Paula, hay que mantener la esperanza de que esto se vaya a implementar, como una forma también de agilizar los casos. Esta proximidad que compartió que existen entre los peritos con el propio juzgador, esta aceptación personal del cargo que tienen que hacer los peritos, como una forma de que el secretario le pueda dar indicaciones de lo que se espera del aporte. Esto me parece que es invalorable. Realmente se ahorra muchísimo tiempo del proceso. Entonces, esto en este punto de inflexión, ¿no?, en qué medida se pueden lograr a través de un perito de lista o de la oficina pericial. Paula estuvo a favor de la oficina pericial, me parece que es indiscutible la imparcialidad que se logra a través de la intervención de estos profesionales, con también todas las recaudos, como refirió, de la solvencia técnica, después la solvencia que tiene la independencia, la imparcialidad, ¿no?, que hace que lo justifique. Creo que también un punto de debate para desarrollar en alguna ponencia puede llegar a ser los beneficios o no de uno u otro tipo de aporte de expertos. Después, para cerrar la propuesta de Ornella, ¿no?, que también lo adelantó Toribio cuando habló de la adaptación, la posibilidad de realizar acuerdos procesales. Los acuerdos procesales es una realidad en el derecho comparado, también en los proyectos de reforma. El tema que planteó Ornella, y es correcto, ¿no?, que lo comparto, esa redefinición de equilibrios. ¿Qué es lo que hasta ahora se ha venido haciendo y qué es lo que puede comenzar a hacerse escuchando por el juez como director del proceso las nuevas propuestas de las partes? Guiadas, por supuesto, por otros principios que me parece que también terminan incidiendo, como es en esta colaboración o cooperación, más allá de que hay autores que distinguen entre estos dos términos, y el deber de decir verdad, la prohibición del abuso del proceso, esta transparencia, para que realmente las normas y los acuerdos que ellos puedan lograr sean producto y reflejo de una cooperación aún en el disenso, como inteligentemente señaló Ornella. Es tratar de lograr esta cooperación para culminar con un litigio de la mejor manera y también de la forma más sintética. Y por supuesto que este tema, al igual que los anteriores, origina ciertas posibilidades de reflexión adicional que por supuesto quedan más allá de esta oportunidad que tenemos un tiempo tan acotado, que es, primero, ¿podrían ser los acuerdos que celebraran las partes, estos acuerdos procesales, en el caso de no ser admitidos por el juez, pueden llegar a ser recurridos? ¿Podrían, en todo caso, debatirse y en qué manera, si son o no derechos disponibles? Y después, por supuesto, la necesaria interrelación
entre las respuestas del proceso como una forma de practicar los derechos sustanciales, que son los que nos van a dar una pauta también de en qué medida pueden ser negociables y también qué ocurre si las personas que están en una situación de vulnerabilidad o la persona, en el supuesto que estén interviniendo por representantes, que sería como uno de los límites a no poder revisar estos acuerdos procesales, yo también me planteo hipotéticamente por qué, si se respeta la debida tutela procesal y sustancial de esta persona, eximirla de la posibilidad de hacer un acuerdo procesal que finalmente puede ser un instrumento que le resulte ventajoso para resolver antes el litigio. Como decía Ornella, y me parece que este es el fin de la cuestión, se requiere un cambio de formación. No estamos acostumbrados a esta forma de litigar diferente, pero bueno, este encuentro y otros que se han hecho y seguramente los que se harán, y la práctica de jueces como Paula, Toribio, Agustín y tantos otros que nos están acompañando en este chat, van a ayudar para que sea realidad. Porque al fin y al cabo, creo que todo esto, y es lo que nuclea la idea de todos estos temas, es pensar en una concepción del proceso para que sea más eficiente, para que realmente resuelva el litigio y no solo el expediente, para que la prueba revele la verdad y no lo que técnicamente un experto quizás nos pueda decir y que finalmente no sea útil para dirimir la controversia. Me parece que este es el sentido del repensar el proceso desde estas perspectivas y seguramente con tantas otras reflexiones importantes que podrán hacerse en las ponencias que puedan acompañarnos en el próximo Congreso Nacional. Creo que yo ya he cumplido estos pequeños minutos que tenía para la síntesis. Lo que me resta hacer es agradecer, por supuesto, a cada uno de los colaboradores. Uno siempre cuando no tengo la lista tengo miedo de olvidarme de alguien, pero si no fuera por Daniel Arce, por Mariana, Leandro, Santiago, Ornella también, Leandro, Santiago, Mariana, Daniel, Ornella, y me queda alguien más. Diego. Diego, si no fuera por Diego, no nos podíamos encontrar ninguno. Diego, un mago en todo sentido. Así que el recuerdo para todos de encontrarnos mañana a las 16 horas. Van a recibir por correo el acceso para poder compartir mañana los nuevos temas con expositores también de primera línea, como han sido los que hoy estuvieron con nosotros. Mañana estarán el doctor Berbic, el doctor Juan Manuel Hitter, Sebastián Villa y Leandro Saffi. Y también con el acompañamiento de todos los colaboradores que hicieron posible este encuentro y por supuesto siempre bajo la dirección permanente y sin límite de tiempo, imprescriptible, del doctor Berizonce. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos encontramos mañana entonces. Y muchas gracias a los excelentes expositores que nos acompañaron hoy. Muchísimas gracias.